¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día de análisis internacional. Y si es que hay un día de análisis internacional hiper necesario, probablemente es este jueves, porque, bueno, ustedes han seguido probablemente en las noticias, todo lo que está ocurriendo, el bombardeo de Estados Unidos contra Irán, todo lo que eso significa en la posibilidad de que se genere una situación mucho más masiva. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las posibilidades? La potencia de Estados Unidos es suficiente para asustar a otros países como China, Irán, en fin. ¿Qué dices tú, Raúl? Hola Fernando, sí, yo creo que la situación es particularmente grave porque aquí, como en cada uno de estos conflictos, la variable principal se está tornando este elemento que algún venezolano en algún momento llamó el excremento del diablo, es decir, el petróleo. El petróleo. Y el petróleo que pasa en un 20% de todo el petróleo y mucho más del gas natural pasa por lo que los militares llaman un punto de estrangulamiento, que es el Golfo de Hormuz. Y ese es un lugar en que en su ancho máximo tiene 30 kilómetros, de manera que es muy fácil alcanzarlo con artillería, con cohetería, y los iraníes han dicho no va a pasar ni un solo buque que lleve petróleo a Estados Unidos o a Israel. De manera que si no está cerrado el Golfo, ha disminuido radicalmente el tránsito de petrolero y ayer fueron alcanzados 3 buques que se suman a los anteriores, de manera que la situación es tremendamente seria y por supuesto todos los grandes transportistas le han subido brutalmente las primas de seguro, se han duplicado, en algunos casos incluso triplicado, y el que tiene un petrolero dice, bueno, yo no lo voy a arriesgar pasando por el Golfo de Hormuz. En cambio, Estados Unidos dice, no tienen nada que temer. El presidente Trump dice, yo voy a poner escolta, y no solo eso, sino que yo pongo un seguro de 20.000 millones de dólares para reasegurar a los navíos que pasen por allí. Cualquier problema van a poder contar con este seguro que provee Estados Unidos, pero claramente estas garantías no han sido suficientes y el tráfico ha disminuido y otra vez, bueno, el petróleo ha estado oscilando, subió, bajó, pero de nuevo está del orden de los $90 el barril, lo cual es un precio muy alto, y hay una interrogante muy, muy grande hasta cuánto puede llegar y cómo va a evolucionar el conflicto. Pero de momento la situación que se había anunciado por parte de Trump, que era inminente el fin, que se habían alcanzado los objetivos, en su típico estilo dice, bueno, pero no completamente, No así que completamente. vamos a seguir. Es que ese no completamente es, de alguna manera, el espacio donde, bueno, pueden pasar cosas que es necesario, a ver, tenerlas en cuenta. Por ejemplo, a ver, tenemos países que están alrededor mirando esto y que en cualquier momento técnicamente se pueden meter. Cada uno de estos adversarios, Estados Unidos, Irán, tienen una serie de países que de alguna manera o los apoyan o, por último, se ponen neutrales si es que no quieren molestar o son eventualmente adversarios. Y ahí hay una cosa que hemos conversado harto, Raúl, que es, a ver, ¿qué tanto puede esta acción de Estados Unidos contra Irán mover a una serie de otros países también? Eso es muy importante, Fernando. Y no solamente países, sino que puede cambiar industrias completas. Y una de las especulaciones que surge ahora es qué impacto va a tener esta vulnerabilidad al petróleo. Y ya hay propuestas, especialmente el presidente Macron en Francia, que dice, pero si la solución la tenemos, dejemos de depender del petróleo, energía nuclear. Y Francia, que tiene un desarrollo muy significativo de reactores nucleares, dice, nosotros nos vamos a respaldar cada vez más en energía nuclear y dejar de depender del petróleo.
cosa que ya habían planteado, digamos, la política francesa, viene incluso desde la guerra de Argelia, cuando los franceses empezaron a tener, a disminuir el abastecimiento de petróleo, y dijeron, ¿por qué no buscamos la autonomía estratégica? Y eso es la energía nuclear. Ahora, la energía nuclear sabemos que ha generado tremenda resistencia, que tiene sus propios peligros y que cuando hay un accidente nuclear como ocurrió en Fukushima, bueno, las consecuencias son brutales. Japón prácticamente paró todos sus reactores nucleares, pero también en Japón hoy día empiezan a decir, y Japón es totalmente dependiente de sus exportaciones e importaciones petroleras, y dicen, bueno, vamos a tener que repensar esto. Y ese es una variable posible, un nuevo auge de los reactores nucleares. Y la segunda, que es muy importante, es un gran empujón a las energías renovables no convencionales, la solar, la eólica y, digamos, por supuesto, la hídrica, de manera que aquí las consecuencias de esta guerra podrían ser de muy largo plazo. Y en Europa, este tema de la autonomía energética ha vuelto a la agenda de manera central, cosa que había disminuido un poco. Sí, tú mencionaste la energía nuclear, que en el contexto de energía que abastece a los hogares, abastece las ciudades, los países. Toda la red eléctrica. Claro, exactamente, lo que nosotros hoy día llevamos a través de tendidos eléctricos pasa a ser nuclear. Pero el nuclear, cuando estás en situaciones de contienda bélica, tiene también esa otra versión que es, oye, el uso de la energía nuclear en el campo militar, en el campo, y esa es la peligrosa. Es una energía, digamos, es una fuente dual, que puede ser para fines pacíficos o militares. Exacto, puede ser alumbrar tu casa o te puede caer una bomba y desaparece toda la ciudad. Bueno, es lo que los iraníes dijeron, que su programa nuclear era un programa civil, científico y que, digamos, no tenía fines bélicos. Y claro, Estados Unidos y otros países no le han creído y ese es el dilema, que con la energía nuclear, si tú tienes, digamos, puedes enriquecer uranio y lo puedes hacer en forma relativamente secreta y de repente aparecer con el anuncio que tienes un arma nuclear. Ahora, la otra alternativa importante que ha ido ganando mucha fuerza, mucho más que la energía nuclear, son las energías limpias, las energías renovables, sobre todo la solar, que ha tenido un desarrollo exponencial, es decir, de año en año casi en algunos casos duplica y ha seguido creciendo. Y bueno, el problema con la energía nuclear, entre otras cosas, es que si para, digamos, los combustibles fósiles necesitas el petróleo, para la energía nuclear necesitas uranio. Claro. Y el uranio se convierte también en una materia prima súper cotizada y no está en todos los lugares del mundo. De manera que tienes un problema. Oye, una cosa que me sorprendió bastante ha sido la cantidad de alguna manera, figuras, personas que son prominentes en distintas esferas, tanto en Estados Unidos como en Europa, que han señalado que cuando se abre una guerra, cuando se hace una introducción, cuando se le mata al presidente de otro país, o sea, tú generas una acción bélica, ¿ves? Tú tienes que pensar que la vas a ganar. Y lo que me ha sorprendido mucho es que hay mucha gente, estadounidenses incluso, se ven en las redes y todo lo demás, que dicen, oye, no hay ni una posibilidad de derrotar con esta lógica de Trump a un país como Irán. ¿Por qué? Cierto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, tarde o temprano, si tú quieres imponer tus condiciones, vas a tener que invadir. Lo que los estadounidenses llaman botas sobre el terreno. Sí. Y, bueno, Estados Unidos no tiene ningún apetito de exponer a sus soldados y iniciar una invasión terrestre, aunque no fuera total, por lo menos ocupar partes importantes de Irán. Y eso ha llevado a pensar de que esta guerra es una guerra que Estados Unidos no puede ganar en el sentido de quebrar completamente la voluntad de los iraníes,
que son un pueblo que tiene una cultura de martirio, que han mostrado una capacidad de sacrificio, que tiene un respaldo teológico en el chiismo, que digamos la autoflagelación, para no entrar más en detalles de eso, pero en esas condiciones Estados Unidos, si no ocupa junto con Israel Teherán y no captura, digamos, no basta con matar a la jefatura, porque la jefatura es reemplazada, como hemos visto, y la pueden reemplazar muchas veces. En definitiva, Irán seguirá siendo un enemigo potencial, con el agravante que va a ser un animal herido, por usar la metáfora, que va a quedar profundamente resentido y que durante generaciones los iraníes van a pensar cómo nos vamos a cobrar este inmenso daño que nos han hecho. Qué bueno que planteaste el factor martirio. Vi ayer a un ex general del ejército estadounidense decir, ojo, dice, hay guerras de muchas características, pero lo que aparentemente Estados Unidos, mi país, no ha pensado muy bien es que cuando tú te vas en una guerra contra un pueblo que, además de ser muy guerrero históricamente, muy guerrero, acuérdate que son los persas, sí, los iraníes, y tenemos las historias que se pueden ver. Bueno, cuando tienes a un pueblo que considera que morir por la patria es acercarse a Dios y que lo van a recibir con las puertas abiertas, el que no te teman el combate es una de las cosas que hace que quizás no es tan adecuado funcionar con guerra, sino que quizás habría que buscar otra vía, porque toda la guerra descansa en que el adversario te tema que puedas ganarlo, puedas bombardearlo o puedas morir. Y si es que tú no temes morir y no temes ese tipo de cosas porque tú tienes además elementos para contrarrestar, pero además tienes esta idea religiosa de que, oye, si yo muero, gano, porque estoy frente a Dios. ¿Cómo se termina con este una es un gran lógica dilema, así? Fernando, que los israelíes se lo plantearon muchas veces. ¿Qué haces contra el terrorista o contra el que realiza un atentado suicida? Que estuvieron muy de moda en algún momento sí, en el Medio Oriente. Y bueno, justamente estos suicidas son los que se entregan a Dios y dicen, muero por Alá, y con esto mi suicidio es un pasaporte directo al paraíso. Bueno, si tú tienes esa ideología, esa creencia, no hay nada que te detenga y no hay nada más aterrorizante para el que tiene que enfrentarlo, que no cree que se va a ir al paraíso si muere, te genera un dilema. Ahora, justamente el chiismo tiene esa cultura de martirio y es un problema realmente profundo de cómo Estados Unidos va a enfrentar esta situación. Yo me pregunto si los estrategas estadounidenses tomaron en cuenta este factor. Digamos, se preocuparon de analizar la psique iraní, de haber visto cómo ellos combatieron durante la guerra más larga del siglo XX contra Irak, 8 años de guerra, con cientos de miles de víctimas, y resistieron, y oleada tras oleada de jóvenes fueron a morir al frente, y bueno, eso te da una idea de que no estás tratando con un enemigo cualquiera. Digamos, el símil que ha hecho Trump, de decir, mira, vamos a hacer una operación como en Venezuela, entra un comando, secuestra al presidente, lo llevamos ante tribunales y se acabó el pleito, y ahora Venezuela, digamos, el gobierno venezolano está ajustándose a grandes rasgos a nuestros pedidos, a nuestras condiciones. Bueno, Irán es un animal completamente distinto. Es decir, tú vas y bombardeas y logran exactamente lo que querían. Matan al ayatolá, matan a varios de los principales generales, ministros, y ¿qué pasa? Los reemplazan y la guerra continúa. Y para los iraníes, lo hemos dicho antes, no perder es ganar. Es decir, si no los derrotan, si ellos no tienen que entregar el poder, han ganado. O sea, aunque tengan decenas de miles de bajas. A mí me ha sorprendido, yo viendo en las redes y viendo en las cosas a distintas personalidades
tanto del ámbito militar histórico como político, la, la poca, la poca creencia en que la bravuconada estadounidense de tirar acá, matar a la ayatollah, pueda terminar con un Irán que dice ya, ok, negociemos. Y eso es preocupante porque, a ver, toda la fuerza se basa en que tú domines a quien tiene menos fuerza. Y eso, si es que no se puede hacer de la forma más brutal que hay, que son las guerras, a ver, ¿para qué sirve la guerra entonces? Bueno, digamos, ellos te responderían, me refiero a Washington, nosotros estábamos ante la convicción de un inminente desarrollo de un arma atómica y lo que hemos hecho, independiente si vamos a lograr doblegar a Irán o no, eliminar eso y, digamos, mermar de manera significativa la producción de misiles de largo alcance. Eso tiene sentido. Bueno, y eso es lo que, digamos, si tú quieres, el Departamento de Estado, Mario Rubio, ha dicho, digamos, por así decirlo, la versión blanda de Estados Unidos dice, bueno, ese era nuestro objetivo, no el cambio de régimen. El cambio de régimen, sí, si los iraníes quieren, si los iraníes tienen el estómago para salir y combatir contra ese régimen, allá ellos ahora tienen una oportunidad de oro, palabras textuales, pero si no lo hacen, allá ellos tendrán que vivir bajo este régimen opresivo. Pero por eso se han planteado objetivos divergentes. Ahora, a mí me gustaría hacer un alcance muy importante para Chile. A ver. Y es que nosotros somos un país profundamente dependiente del petróleo y deberíamos sacar una lección de que el petróleo y el gas pueden ser, el abastecimiento puede ser interrumpido y que por lo tanto un país como el nuestro, que tiene excelentes condiciones para las energías renovables, que dicho sea de paso, Chile ha sido ejemplar en el desarrollo de energías ejemplares con un modelo muy sui generis de mercado, más que de planificación estatal. No han habido grandes planes de Estado para el desarrollo de la energía renovable. Sin embargo, la iniciativa privada, han habido estímulos, ha tenido un desarrollo descomunal y cada vez más. A medida que incluso la hidroelectricidad ha ido bajando, porque nuestros regímenes de lluvia y el aumento exponencial de la demanda eléctrica hace que la energía hídrica se ha ido haciendo relativamente menos importante, pero ha ido subiendo especialmente la energía solar, fotovoltaica. Y lo hablan, lo dicen. Miren ustedes, pongan YouTube si quieren, miren a las personas que hablan sobre esto y en algún momento dado van a escuchar Chile y van a decir, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué está hablando este gringo de Chile? Y va a hablar exactamente de eso. Ojo, porque países tan lejanos como Chile del problema se ve involucrado porque ellos tienen una cantidad enorme de litio, tienen una cantidad enorme de tierras raras, todo lo cual sirve específicamente para construir las nuevas, si se quiere, municiones o armamento de este tipo de ataque. Y por lo tanto, nosotros somos parte, queramos o no queramos, de lo que está pasando. Nos colocan en el mapa Exacto. estratégico sin que nosotros hayamos movido un dedo. Y yo diría que esto ha sido verdad desde siempre. Es decir, Chile es un país muy vulnerable, digamos, el grueso de nuestros hidrocarburos vienen desde el mar, es fácil minar los puertos, es fácil cercar en caso de un conflicto y por lo tanto la autonomía energética es un elemento absolutamente capital, central de cualquier planificación estratégica. Si Chile no va a tener seguridad en el sentido más profundo del término, si no tiene un alto grado de autonomía energética. Y la buena noticia es que estamos caminando en esa dirección. Sí, bueno, pero en todo caso, la otra variante del problema de Estados Unidos con Irán, y lo hemos conversado varias veces y ustedes ya lo conocen, pero hay que actualizarlo un poquitito porque
Hace unas semanas se decía que, oye, se está conversando con China, oye, los otros países que forman parte de la OTAN están pensando de alguna manera, generar un acercamiento no bélico a todo este problema. A ver, ¿qué pasa con los otros países, con el mundo que mira esta pelea y que además tiene acuerdos internacionales, pero además tiene una capacidad militar enorme y en cualquier momento tú puedes verte empujado a hacer algo, como ha Bueno, pasado en la historia? en este caso hay muchos que piensan que esta fue una guerra opcional, que el ataque de Estados Unidos e Israel dice que está bajo una amenaza existencial, pero hay muchos que piensan que especialmente Estados Unidos optó por hacer esta guerra y lo hizo el actual gobierno estadounidense de manera relativamente oportunista. Incluso se deduce de las explicaciones que dio el secretario de Estado Rubio que, bueno, Israel iba a atacar, sabíamos que se habían preparado, que estaban a punto de hacerlo, y como quien dice, a última hora, aunque se habían preparado para esto, bueno, decidimos embarcarnos porque si ya iba a haber una guerra, también teníamos objetivos propios y fuimos, pero digamos, muchas de las explicaciones que han dado son digamos, no era una guerra obligatoria. En esto nos jugábamos la vida. Y desde ese punto de vista, en Europa hay un distanciamiento cada vez mayor. Y esto ha quedado muy claro, por ejemplo, con la pugna que ha surgido, la fricción entre Keir Starmer, el primer ministro británico, y Trump, y la mayoría de los países europeos, España. Sí, no. Se ha marginado completamente. Italia, que ha tenido una actitud bastante pro-estadounidense, también dijo, También se retiró. nos retiramos, y es porque muchos de los grandes gobiernos europeos dicen esta guerra no era necesaria, no, en esto no nos jugamos la vida. Y cuando tú no, digamos, para ir a una guerra, realmente, y esto es una cosa fundamental, tú no vas digamos, porque te ofuscaste después de un partido de fútbol. Para ir a una guerra, y con lo que eso representa en términos de muerte, de destrucción, de las huellas profundas que esto va a dejar, tienes que tener razones existenciales. Si no, por lo menos los que te están observando dicen, mira, ese pleito te lo compraste tú, Sí, resuélvelo tú. págalo tú. Bueno, esto está, por cierto, en pleno desarrollo y vamos a seguir actualizando las cosas en la medida de que esta situación, bueno, adquiera una característica que involucra no solamente a quienes están en conflicto, sino que a todo el resto del mundo también. Vamos a tu libro. Oye, un libro que me encantó. A ver. Las otras, de Alia Trabuco Serán. Las otras. Las otras, de Lumen. Un libro absolutamente encantador. Alia es una gran escritora, es reconocida, digamos, ha ganado muchos premios internacionales, pero tiene una pluma absolutamente privilegiada, y estos son una serie de ensayos muy amenos, muy profundos, con muchas ideas que ella desarrolla con una sencillez y un vocabulario realmente que atrapa. Tiene uno que a mí personalmente, por mi experiencia personal, me llamó mucho la atención. Como tú sabes, yo residí mucho tiempo en Londres y ella cuenta cómo contrae el COVID en Londres. Y el nivel de detalle con que ella describe la sociedad británica, londinense, si se quiere, a partir de su experiencia de estar recluida, cómo operan, por ejemplo, la solidaridad de los vecinos, la ineficacia del Estado, y así una serie de elementos, pero todo con un lujo de detalle realmente extraordinario. Es un libro hermoso que yo se lo recomiendo, pero sin ninguna reserva. Creo que los que lo lean no se van a arrepentir. Además es una escritora muy, muy culta, llena de referencias, llena de antecedentes. Se ve que ha investigado muy profundamente. Bueno, también ha sido así con libros anteriores, y que es, por decirlo de alguna manera, un ratón de biblioteca, en el sentido que se pasó mucho tiempo en la biblioteca, en la gran biblioteca, digamos, en Inglaterra, y la British Library, y que, bueno, ha tenido becas,
ha viajado por el mundo. Se los recomiendo este libro, Las Otras, de Alia Trabuco Serán, de Editorial Lumen. Estupendo. Las Otras. Las Otras. Muy bien. Muchas gracias por su sintonía. Gracias, Raúl. Nos estamos viendo el próximo jueves y a ustedes nos encontramos el lunes.